pedir, hermanos, que oren por Enid, que la tengamos en oración. Ella ayer no se sentía muy bien, pero que sigamos orando. Yo quisiera que Oneli, por favor, orara por Enid y también por este joven Carlos que está entubado, Claro que sí. por favor. Amantísimo Padre, te damos las gracias, Señor, porque tu provisión, tu amor, tu fidelidad son para siempre, Señor, y tus misericordias. Te presentamos, Padre, ante ti la salud del Señor que está entubado y te pedimos también por la salud de Nid. Amén. Tú conoces, Señor, cada necesidad, tú conoces la situación y sabemos que tú nos quieres ver sanos, Padre, que tú nos quieres ver bien. Yo te pido, Señor, que tú pases tu mano sanadora, restauradora por los cuerpos enfermos, Padre. Y Amén. sabemos, Padre, que tú nos escuchas. Te damos las gracias de antemano porque ya sabemos que eso está hecho según conforme a tu voluntad. Tú Amén. conoces, Señor, el corazón de Nid. Ella te ama profundamente y yo sé que tú también la amas a ella. Y por eso te clamamos, Padre, para que tú les des una total restauración en sus cuerpos, Señor, a los dos. Y Amén. estamos agradecidos porque sabemos que está hecho. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. 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 Bien, queridos hermanos, estamos muy gozosos con el Señor porque Él es grande y misericordioso en gran manera. Así que este tema, si quieres, puedes limpiarme. Es un capítulo muy, muy especial porque nos presenta los extremos de salud en que puede llegar a una persona y cuál es la intervención de Dios en momentos críticos. ¿Verdad? Ustedes notan que la lepra era una enfermedad que yo no, ¿con qué podemos comparar la lepra ahora? Solamente con bueno, antes se comparaba como con el SIDA y ahora con el coronavirus, ¿verdad? Pero era más que eso, era algo terrible porque la piel se le caía a las personas, entraban en unas llagas terribles y sobre todo que se declaraban inmundos y nadie podía acercarse a ellos, ni mucho menos ellos intentar. Pero este leproso había escuchado de que Jesús estaba haciendo sanidades por diferentes lugares y, y él decía, pero ¿cómo yo puedo acercarme a él si la gente no me lo va a permitir? Pero se dejó tocar por el Espíritu y él dijo, yo voy a ir. Y en medio de la multitud él se abrió paso y, y la gente se apartaba espantada de cómo él estaba allí teniendo lepra, ¿verdad? Y entonces es algo maravilloso, sorprendente el amor de Dios, cómo el Señor lo tocó y los discípulos quedaron, dice que quedaron espantados de cómo Jesús se atrevió a tocar a este leproso. Y dice acá, eh, el leproso fue guiado al Salvador. Jesús estaba enseñando a orillas del lago y la gente se había congregado en derredor de él. De pie, a lo lejos, el leproso alcanzó a oír algunas palabras de los labios del Salvador. Le vio poner sus manos sobre los enfermos. Vio a los cojos, los ciegos, los paralíticos y los que estaban muriendo de diversas enfermedades levantarse sanos, alabando a Dios por su liberación. La fe se fortaleció en su corazón, se acercó más y más a la muchedumbre. Las restricciones que le eran impuestas, la seguridad de la gente y el temor con que todos le miraban, todo fue olvidado.
pensaba tan solo en la bendita esperanza de la curación. Y aquí más adelante el otro párrafo presenta la descripción de cómo él se veía y cómo lo veían, ¿verdad? El horror que sentía la gente hacia esta persona. Entonces, cuando dice Jesús, acercándose con esfuerzo a Jesús, se echó a sus pies, clamando, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús replicó, quiero, sé limpio, y puso la mano sobre él. Inmediatamente se realizó una transformación en el leproso. Su carne se volvió sana. Los nervios recuperaron la sensibilidad. Los músculos la firmeza. La superficie tosca y escamosa propia de la lepra desapareció y la reemplazó un suave color rosado como el que se nota en la piel de un niño sano. Alabado sea el Señor, porque nosotros podemos ver aquí la gran ternura y el gran amor de Dios hacia cada necesidad, hacia cada problema, porque este problema había sido ocasionado en este hombre por el estilo de vida que él había llevado, pero sin embargo, él pudo ver que Jesús era la única solución y él aprovechó, él la tomó, él la aceptó y la buscó. Así que dice que Jesús le encargó a este hombre que no divulgara nada de lo que había pasado. ¿Por qué ustedes creen que Jesús le hizo le dio este mandato al leproso? ¿Por qué le dio este mandato? Allí nos dice varias razones, pero yo quiero escuchar qué piensan ustedes. ¿Por qué Jesús, habiendo hecho este gran milagro en la vida de este leproso, por qué le mandó a que callase, que no dijera nada? ¿Tiene alguna idea, hermana Alma, hermana Ricarda? Bonelli. Mari, yo pienso que es porque como los sacerdotes ya estaban contra él, más se iban a verdad, pues más pronto lo iban a querer aprender y hacerle todo lo que le hicieron. Ajá, sí. Sí, Jesús le encomendó eso porque primero él tenía que ir al sacerdote, ese era el ritual que seguían, a presentarse al sacerdote y que el sacerdote chequeara si realmente él no estaba con esa enfermedad y entonces declararlo limpio. Y llevaban también una ofrenda de agradecimiento al Señor. Entonces dice que el Señor con urgencia le dio esta recomendación, como dijo la hermana Ricarda, para que no estorbara su ministerio, porque si él lo divulgaba, entonces Jesús no iba a sanar a todos los leprosos que vinieran a él, porque entonces iba a estorbar el ministerio, como dijo la hermana, iba a apresurar su sacrificio, ¿verdad? Que querían hacer los fariseos, querían quitarle la vida y estaban buscando, bueno, no eran, en realidad los fariseos estaban siendo utilizados por Satanás, porque Satanás era el plan de él era desaparecer a Jesús, quitarle la vida y de una manera que quedara en mal su reputación, o sea que él cometiera algún error para que fuera criticado de que él no estaba obedeciendo, que él estaba en contra de las leyes
del pueblo de Dios y que entonces por eso había que quitarle la vida. Y eso era una constante todo el tiempo del ministerio de Jesús. Pero era un ataque directo, Satanás manipulando esas mentes y las mentes cooperando con él. Entonces así fue como el leproso pudo, pero dice que entonces el leproso al verse sano y al verse totalmente restaurado, él no pudo cumplir con esa misión, sino que él, a todo mundo, él les comunicó que Dios había hecho ese milagro. Aquí tenemos ya al pastor, así que él va a continuar con este interesante tema. Bien, ¿hay algún comentario, alguna pregunta? ¿Tener algún comentario al respecto? ¿Qué nos pueden decir? ¿O alguna pregunta que ustedes tengan? Bien, pues es mucho lo que en realidad este capítulo enseña, pero hay dos cosas básicas que el capítulo nos enseña. Una de ellas es el amor y el poder de Cristo. Eso está bien manifiesto allí, en la sanación del leproso y del parapléjico. El amor y el poder de Cristo, porque hay gente que tiene poder pero no tiene amor. Y se dice que hay gente que tiene amor pero no tiene poder. En Cristo se conjuga que tiene amor y tiene poder. Se ve su amor y su poder. Que podemos confiar en Él porque Él tiene amor y tiene poder. Entonces, este leproso realmente, como dice allí, estaba muerto en vida, pero que es una vida peor, una muerte peor que la muerte normal. Porque los muertos nada saben. El que tenía lepra era un muerto que sabía. Vivo, sufriendo, arrastrando solamente rechazo y dolor y sufrimiento y muriendo lentamente, cayéndose a pedazos hasta que moría. Tenía que dejar a su familia, dejar a la sociedad y dejar a todo. Y además de eso, se creía en ese tiempo, ellos entendían así, tanto el enfermo como los que lo miraban, los contemplaban, que eso era castigo de Dios. Se sentían rechazados de la gente y de Dios. Era una carga muy difícil. En la circunstancia aparece Cristo y lo sana. Entonces Cristo le dice a este leproso que se presente al sacerdote. ¿Por qué hacía eso? Allí dice, eran varias las razones, pero una de ellas es porque si no se presentaba, entonces no había un registro oficial de que él había sido sanado. Por lo tanto, no lo integraban a la sociedad. El Ministerio de Salud lo manejaba el sacerdote. Y en el registro de él, la gente no estaba reconocida como sanada. Pero había otra razón. La otra razón era que se sabía en ese tiempo y siempre que solo Dios puede sanar lepra. Por lo tanto, ya era también una manera que Jesús tenía de enviarle un mensaje a la clase sacerdotal de que Dios
estaba moviendo en la tierra. Cuando ellos vieron esa sanación, simplemente ya recibieron un recado de que ya estaban siendo visitados por Dios. Es un testimonio en favor de Cristo. Y que había mucho allí en eso. ¿Algún comentario, pregunta? Bien. El capítulo toca también la sanación del paralítico. Aquel hombre que hubo que abrir el techo para sanar, para introducirlo a donde estaba Jesús. Este hombre ya su cuerpo estaba deteriorado. Él tenía ya mucho tiempo así. Él no tenía esperanza de recibir sanación. Lo que a él más lo desesperaba era porque se sentía que era castigo de Dios. Y para él el poder tener alguna noción de que Dios lo perdonaba, ya para él eso era mucho. Así que yo hablar de Jesús. Y entonces convenció a sus ayudadores que lo llevaran donde Jesús. Había una gran multitud, no podían llegar, y se le ocurrió a ellos la idea de descubrir el té. Cuando el hombre llegó allí a la presencia de Jesús, el hombre tenía esperanza, no de sanación. Él no fue con esa meta, porque no era pensable. Él lo que quería era solamente nada más la aprobación divina. Se conformaba con eso. ¿Cómo sabemos eso? Porque Jesús siempre fue al grano con la persona con la cual le trataba. Siempre sabía qué era lo que había en su corazón, y Jesús a este hombre no lo abordó con la enfermedad. Lo abordó con sus pecados. Eso no dice que eso era la intención que él tenía. Que no fue con intención de sanación física. Cuando Cristo lo vio, no apuntó hacia la situación física. Eso es lo que nos detecta a nosotros cuál era la intención del hombre, cuál era su necesidad, cuál era su meta. Cristo lo vio y de una vez le resolvió el problema y le dijo: tus pecados te son perdonados. El asunto es que Cristo tenía mucho más que ofrecer. La mayoría de la gente que fue donde Cristo, si es que fue alguno, no fue pensando, aparte de resolver el problema espiritual. La gente fue, la mayoría, por necesidades físicas. Así que esta es una excepción. Es el único en el ministerio de Jesús que se habla de pecado, de que Jesús lo enfrenta ofreciéndole solución al pecado. No conocemos otro caso. Pero cuando Jesús hace esa declaración y el hombre recibe lo que fue a buscar, la paz y la tranquilidad, entonces los sacerdotes que estaban allí, los escribas y los fariseos, comenzaron entonces a murmurar. Y la murmuración que tenían era que creían que ya tenían la herramienta en las manos para matar a Cristo. Se frotaron las manos felicitándose y diciendo: ya recién conseguimos la pieza y ya nos deshacemos de él. Porque perdonó pecado, ya no necesitamos más. Eso es importante.
Cristo entonces le demostró, le dio dos señales de que era Dios. La primera fue que le desenmascaró su pensamiento. Y la segunda fue que sanó al hombre. Estaba completamente impotente. Así que ellos, anhelando soliviantar al pueblo, a las masas en contra de Cristo, llegaron a la conclusión pronto que eso no era posible. Con la sanación que la gente vio, no quedaba con intenciones de poderse levantar contra Cristo. Estaban simplemente mudos de asombro y glorificando a Dios. Los sacerdotes simplemente se les fue de las manos la piel, que creían que ya tenían. Porque ellos ya salieron a planificar, a matar a Cristo, porque había hecho esa expresión de perdonar pecados. ¿Hay algún comentario? Me gustaría escuchar alguna idea. El paralítico pensaba que él ya no tenía esperanza. Él decía, ¿cómo me voy a presentar ante una persona tan noble, tan buena, y yo siendo tan pecador? Pero dice que sus amigos fue que lo animaron para que él les pidiera que lo llevaran ante él. Y cuando vio el tumulto de gente que había, él dijo, bueno, ya no hay oportunidad para mí. Estoy tan cerca de la sanidad de mi alma y es casi imposible. Entonces, los amigos idearon eso. Lo que a mí me impresionó es que cuando el Espíritu Santo toca, la persona se deja tocar por el Espíritu Santo, hay una determinación de que debe lograr eso, ese encuentro con el Señor. Y es hermoso, en cada uno de nosotros ha pasado que cuando le permitimos al Espíritu Santo que nos llame, ya no estamos en paz hasta que nos encontramos con el Señor. Amén. Leo aquí en la página 252 sobre el paralítico. Como el leproso, este paralítico había perdido toda esperanza de restablecerse. Su enfermedad era resultado de su vida de pecado y su sufrimiento eran amargados por el remordimiento. Mucho antes había apelado a los fariseos y doctores con la esperanza de recibir alivio de sus sufrimientos mentales y físicos, pero ellos lo habían declarado fríamente incurable y abandonado a la ira de Dios. Su carga era grande. Los fariseos consideraban la aflicción como una evidencia del sagrado divino y se mantenían alejados de los enfermos y menesterosos. Sin embargo, cuán a menudo los mismos que se exaltaban como santos eran más culpables que aquellos dolientes a quienes condenaban. Y enfermarse en ese tiempo era muy difícil. El paralítico se hallaba completamente desamparado y no viendo perspectivas de ayuda en ninguna parte, se había sumido en la desesperación. Entonces oyó hablar de las obras maravillosas de Jesús. Le contaron que otros tan pecaminosos, imposibilitados como él, habían quedado sanos. Aún leprosos habían sido limpiados.
Y los amigos que les referían estas cosas le animaban a creer que él también podía ser curado si lo pudieran llevar a Jesús. Pero su esperanza decaía cuando recordaba cómo había contraído su enfermedad. Se sentía culpable. Temía que el médico puro no le tolerase en su presencia. Sin embargo, no era tanto la curación física como el alivio de su carga de pecado lo que deseaba. Si podía ver a Jesús y recibir la seguridad del perdón y de la paz con el cielo, estaría contento de vivir o morir, según fuese la voluntad de Dios. Así que recibió mucho más que lo que fue a buscar. El clamor del moribundo era, o si pudiese llegar a su presencia. No había tiempo que perder. Su carne macilenta mostraban ya rastros de descomposición. Así que estaba cerca de la muerte. Rogó a sus amigos que lo llevasen en una camilla hasta Jesús y con gusto ellos intentaron hacerlo, pero tan densa era la muchedumbre que se había congregado alrededor y en el interior de la casa en que Jesús estaba, que era imposible para el enfermo y sus amigos llegar hasta él o siquiera llegar al alcance de su voz. Jesús estaba enseñando en la casa de Pedro. Cuando fuimos a Israel, visitamos ese lugar. Según su costumbre, los discípulos estaban sentados alrededor de él y los fariseos y los doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Habían venido como espías, buscando un motivo para acusar a Jesús. Fuera del círculo de estos oficiales se hallaba la turba multa, compuesta de los ansiosos, los irreverentes, los curiosos y los incrédulos. Estaba representada diversas nacionalidades y toda la escala social, y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. El espíritu de vida se cernía sobre la asamblea, pero los fariseos y doctores no discernían su presencia, no sentían necesidad alguna y la curación no era para ellos. Repetidas veces los que transportaban al paralítico trataron de abrirse paso a través de la muchedumbre, pero en vano. El enfermo miraba en derredor suyo con angustia indecible. ¿Cómo podía abandonar su esperanza cuando la ayuda que había anhelado durante tanto tiempo estaba tan cerca? Pero por su indicación, los amigos le llevaron al techo de la casa y abriendo un boquete en dicho techo, le bajaron a los pies de Jesús. El discurso quedó interrumpido. El Salvador miró el rostro entristecido y vio los ojos suplicantes que se clavaban en él. Comprendía el caso. Había traído así a este espíritu perplejo y combatido por la duda. Mientras el paralítico estaba todavía en su casa, el Salvador había convencido su conciencia. Y cuando se arrepintió de su pecado y creyó en el poder de Jesús para sanarle, la misericordia vindicadora del Salvador había bendecido primero su corazón anhelante. Así que hay mucha para meditar allí del amor de Dios, de cómo Dios opera, de cómo Dios funciona. Porque en este caso el Señor sanó tanto espiritualmente como físicamente, porque le sanó sus pecados, lo libró de sus pecados y él quedó sano y salvo. Gloria a Dios.
Y los amigos, pues, fueron incondicionales. Esa es realmente una amistad que realmente se reconoce, porque no, ahorita en la actualidad no hay esa clase de amigos Amén. que dan su vida por sus compañeros o amigos, conocidos, X. En la actualidad ahorita no hay ninguna persona que dé la vida por su amigo. En realidad. Bueno, Estamos en los últimos tiempos y estos tiempos están muy difíciles y la gente solamente busca su bienestar y no busca el bienestar de los demás o ayudar al prójimo. sí, Leti. Tenemos que demostrar el amor de Jesús, porque ahí Dios nos está mostrando el amor de amigos, el amor de hermanos, el amor de unidad. Y en este caso, en estos tiempos, no estamos unidos en ningún lado, ni en la iglesia, ni con los amigos, ni siquiera con la familia. Está ahí mucho disfuncional, hay mucho disfunción. Sí. Eso es lo que Dios nos está mostrando ahí en esta prédica que usted está dando. Sí. Que debemos de ser como Jesús. ¿Y cómo podemos ser como Jesús? Pues buscando su palabra, leyendo su palabra, meditando en su palabra día y noche, y sobre todo estar en oración, pero sobre todo también conocer más de Dios. Porque cuando conoce uno más a Dios, se intimida más con Dios, uno va y es semejante a Dios. No que seamos igual a Dios, pero semejantes en la cuestión de que nosotros podemos dar nuestra vida por el prójimo, por una persona que necesita ayuda. Sí. Esa es mi opinión con respecto a lo que usted dijo. Eso es cierto. Sí. Gracias, Leti, por los comentarios. ¿Hay algún otro comentario? Yo tengo un comentario, pastor. Y yo lo que Adelante. estoy ahorita reflexionando como una lección para mi vida es que antes ya hemos escuchado por usted y por muchos predicadores, ¿verdad? Que no seamos tan testarudos en pedir por cuestiones materiales o cuestiones aún de salud de nuestra propia vida y queremos bendiciones, pedimos y rogamos al Señor que nos bendiga más y que tengamos más y que nos dé salud. Pero la primera cosa por la cual debemos pedirle al Señor, después de agradecerle todo lo que Él nos da, es que nos limpie del pecado, que nos haga ver nuestros pecados, que sean claros en nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos lo revele y pedirle a Dios al reconocerlos que nos ayude a sacar ese pecado de mí para después que vengan las bendiciones abundantes del Señor, porque somos a veces piedra de tropiezo para Dios. Él nos quiere bendecir aún más y más, pero si nosotros encubrimos nuestro pecado, si nosotros no hacemos un autoanálisis de nuestra vida espiritual, cómo anda, de nuestros errores, de cómo obedecemos al Señor y cuánto lo desobedecemos. Entonces, ahí está la clave. La clave es primeramente hacer una inspección de nosotros mismos, pidiéndole perdón a Dios cada día, cada mañana, cada instante incluso, y que nos ayude a salir de nuestros pecados. Y todo lo demás vendrá por añadidura, como dice la palabra. Entonces yo llevo esa reflexión para mí. Eso es la crema del plan de Dios para nosotros. Lo Pero vital. sobre todo, si no estamos en comunión con Dios, hermano, si no estamos leyendo la palabra, si no estamos día con día buscando de la presencia del Señor, de su Santo Espíritu, de nada sirve hacer eso. Tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios para que el Señor nos transforme y nos ayude a hacer lo que tengamos que hacer, porque con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Así es.
Gracias, gracias. ¿Algún otro comentario? Así que tenemos un Dios misericordioso y poderoso. Con estos testimonios entendemos y vemos el Dios que tenemos, lleno de misericordia y de poder. Y lo que Dios es capaz de hacer cuando clamamos, cuando pedimos, cuando buscamos. Sanación física y espiritual. Él tiene poder, funciona. Solamente hay que pedirle. Yo lo que he notado, pastor, es que en las que he estado leyendo, yo veo que el espíritu de queja como que tuvo el patriarcado de Moisés, o sea, todo el pueblo de Israel, de judío, que tuvo pura queja, 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 y nunca tuvieron una otra cosa más que quejarse. Y esa queja va en contra de Dios, va en contra de los mandamientos, y eso es como un rechazo a Dios. A nosotros estamos quejando, y por eso las bendiciones no nos llegan tampoco, porque nos estamos quejando continuamente con respecto a que el calor, el frío, que vamos a comer, que la pandemia, que esto, que el otro, pero tenemos que poner nuestra mirada en Dios, fijar nuestra mirada en Cristo y no quejarnos de nada, porque tal vez a lo mejor Dios nos puso esto para poder nosotros abrirnos camino y seguir predicando su palabra, o porque ya viene tiempo más difícil y tenemos que estar preparados física, espiritualmente, para lo que venga y ayudar a otros. Bueno, la queja es un rechazo a Dios. Exacto. Y es un pecado también. Sí. Es que es un Dios que es misericordioso, con la mano llena dando bendiciones. Quejarse, bueno, es un descrédito, es simplemente desacreditar a Dios. Claro, porque así empezó a quejarse Satanás. ¿Y dónde está ahora? Si teniendo un Padre misericordioso nos quejamos, lo que estamos es entonces hablando mal de Él. Exacto. Es como el hijo pródigo que se quejaba de donde estaba viviendo y tenía todo, y se quejaba, y se quejaba, y se quejaba, y se fue. Entonces le dieron su herencia y todo, ¿y qué pasó? El padre como quiera lo recibió. Aún nosotros, estándonos quejando, estándonos en pecado, estamos como estamos, si tenemos ese arrepentimiento genuino para con Dios y nos arrepentimos y vamos a los pies de Cristo y buscamos de su Santo Espíritu, el Señor nos revela y nos ayuda y nos da discernimiento y sabiduría, pero sobre todo su Espíritu Santo nos va a hacer crecer más ampliamente, ayudar a otros, tener el amor de Cristo. Amén. Amén. Solamente el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Y todas nuestras necesidades, materiales y espirituales, todas. Solo hay que pedir. Y así como el leproso y como el paralítico, Dios está presto para bendecir. Y aquí dice, oh admirable amor de Cristo, que se inclina a sanar, en la página 235, a sanar al culpable y afligido. La divinidad se compadece de los males de la doliente humanidad y los calma. Oh maravilloso poder así manifestado en favor de los hijos de los hombres. ¿Quién puede dudar del mensaje de salvación? ¿Quién puede despreciar las misericordias de un Redentor compasivo? Para restaurar la salud a ese cuerpo que se corrompía, no se necesitaba menos que el poder creador. La misma voz que infundió vida al hombre creado del polvo y de la tierra, había infundido vida al paralítico moribundo.
y el mismo poder que dio vida al cuerpo había renovado el corazón. El que en la creación dijo y fue hecho, mandó y existió, había infundido por su palabra vida al alma muerta en delitos y pecados. La curación del cuerpo era una evidencia del poder que había renovado el corazón. Cristo ordenó al paralítico que se levantase y anduviese, para que sepáis, dijo, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Qué lindo. Amén, 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 amén. También, pastor, yo pienso, ¿verdad? Que el dedicarle tiempo a otras personas, apoyándolas en oración, obrando en ellas, dándoles palabra de vida, Dios se encarga de nuestras necesidades. Nosotros no tenemos que pedir, bueno, podemos pedir, sí pedimos, pero el Señor sabe la necesidad de nosotros. También dice que pidáis y os dará, pero saber cómo pedís, porque también no nada más es de pedir. Hay que pedirle al Señor conforme a la voluntad de Dios, porque yo no le voy a pedir millones de dólares si sabe que yo me voy a perder. O sea, Él me va a dar lo que necesite darme. Yo le voy a pedir lo que necesite, pero más que nada yo le pido por otras personas y pido por los demás, ayuda a los demás y yo veo la mano de Dios sobre mí, porque Dios me bendice a mí. Sin que yo mueva un dedo, Él me bendice. Él me da lo que necesito. Gracias, gracias, Leti. Voy a decirse que yo y mi familia vivimos así. Hasta cierto punto nosotros nos hemos dedicado a la gente y Dios nos provee. Amén, ahí está la prueba. Sí. Dios provee cuando uno se preocupa por los demás. De una u otra manera, Dios nos da cuando nosotros necesitamos, sin necesidad de pedir, aunque Él ya conoce nuestra necesidad, pero sí debemos pedir, sí pedimos, pero debemos pedir con reverencia, con amor, con misericordia, no exigiendo, pero sí ¿cómo se llama? En misericordia y amor para con Dios. O sea, Señor, si es tu voluntad, pues tú provee lo que necesitamos, tú conoces nuestras necesidades y Él provee. Nosotros no tenemos que ir a comprar nada, porque de repente el Señor viene y nos trae, sin nosotros tener que ir a comprar. Él nos trae las cosas. A veces tenemos de más y tenemos que repartir. Sí. Sí. Hay un versículo en la Biblia, en 2 Corintios, que dice, ¿cómo debemos nosotros pedir como conviene? No lo sabemos. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo que está diciendo allí, que la oración que Dios acepta es la oración que hace el Espíritu en nosotros. Exacto. El Espíritu Santo es el que nos da el pedir, como el hacer, que el Señor nos dé lo que el Espíritu Santo nos pide que pidamos al Señor. Así es. Sí. De esa manera pedimos lo que conviene, cuando el Espíritu es el que intercede. Y Dios lo concede todo. Usted dijo la clave, pastor, siempre y cuando estemos en el Espíritu y no en la carne. Sí. Sí. Gracias por el comentario. Yo voy a leer aquí este último pasaje que dice, el paralítico halló en Cristo curación, tanto para el alma como para el cuerpo. La curación espiritual fue seguida por la restauración física. Esta lección no debe ser pasada por alto. Hay hoy día miles que están sufriendo de enfermedades físicas y que como el paralítico están anhelando el mensaje, tus pecados te son perdonados. La carga de pecado, con su intranquilidad y deseos no satisfechos, es el fundamento de sus enfermedades. No pueden hallar alivio hasta que venga al médico del alma. La paz que él solo puede dar impartirá vigor a la mente y salud al cuerpo. Amén, amén.
Así que entonces ya sabemos que toda esa montaña de sufrimiento y de dolor que hay en el mundo y de enfermedades, simplemente llegando al Maestro Divino, al Médico Divino, se sanan todas. Y nosotros somos las manos y los pies de Jesús, porque así como estos amigos llevaron al paralítico, se ve que sin la ayuda de él, este hombre se hubiera muerto para siempre, o sea, hubiera muerto físicamente y espiritualmente. Y nosotros somos los que vamos a ser esos mensajeros, esos ángeles para miles de personas que no conocen el amor de Dios, que no han experimentado el amor de Dios. Y nosotros hoy, si cada uno de nosotros diéramos nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, haríamos una vigilia, porque son tantos, pero tantos los eventos que Dios ha hecho en nuestra vida que realmente solo podemos agradecerle y alabarlo por. Así como el paralítico dice que cuando llegó con su familia, igual que el leproso, no lo podían creer, que estaban de nuevo con su familia, su piel restaurada, su mente, su corazón lleno de paz y de tranquilidad y de armonía con Dios. Hermanos queridos, eso es la obra del Espíritu que Él está haciendo en cada uno de nosotros, para que esa imagen de Jesús pueda ser renovada y que nosotros seamos el canal para otras personas que puedan encontrar la sanidad integral en Jesús. Amén. Bueno, Claro, y no buscar sus propios intereses, hermana. adelante, ajá. Sí. Hay gente que busca los propios intereses nada más, como por ejemplo, yo puedo estudiar médico misionero y yo mis servicios los tengo que dar al pueblo, a la gente, a quien conozca o no conozca de la palabra. Pero esos conocimientos que Dios me dio son gratuitos. Yo los tengo que dar a otros, dárselos para que esas personas se sanen. Y Dios se encargará de proveerme a mí lo que yo necesite. Así como ustedes, que son médicos misioneros, porque ustedes también son misioneros, y ustedes también dan clases gratuitas a las personas, pero Dios los recompensa de una u otra manera. Es como ayudarnos unos a otros, es lo que Dios quiere, el amor de unos a los otros. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, vuelvo a recalcar, no podemos hacerlo, porque solamente nos vamos a ver a nosotros mismos, pero no vemos a los demás. Amén. Así que somos las manos de Dios, los ojos de Dios, la boca de Dios, los pies de Dios. Bien, se ha ido el tiempo. Adelante. No digo amén, amén, hermano. Así es. Amén. Bien. Se ha ido el tiempo, así que vamos a orar, a menos que haya algún otro comentario. Yo quería comentar algo, que utilizar las manos para bendecir a los demás. Sí. Amén. Así es. Dijo la hermana Zulay. Amén, amén. Nuestras manos para bendecir a los demás. Ajá. Amén. Sí. Pues muy bien, no hay más comentarios. Vamos a orar. Padre, grande es tu misericordia, gracias por tu cuidado. Nos ponemos en tu mano, envía tu espíritu. Ayúdanos, Señor. Guíanos en esta noche y siempre. Bendice tu iglesia, tu pueblo, en la ancha faz de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque tú eres bueno y bueno en gran manera, Padre. Te pedimos en esta hora, Señor, que toques el corazón de cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, y que tu espíritu more en nuestras vidas, transforme nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos crecer espiritualmente en ti, Señor, y conocer y dar a todo aquel que necesite darle ayuda, Señor, tanto Amén. física, espiritual, mental.
económica como podamos, Señor, pero que tú pongas los medios, Señor. En tus manos nos ponemos de amor, Señor, y sabes tú el corazón de cada uno de nosotros. Tócanos, transfórmanos, alimentanos día con día, y que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y a toda justicia, Padre. En el nombre de Jesús, en tus manos de amor nos ponemos, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. 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 Feliz Amén. noche. Amén. Una feliz noche. Feliz noche a todos, les Un queremos abrazo. Le mucho. queremos. Hermanos. Buenas noches. Bendiciones para todos, hermanitos. Sí. Amén. Buenas noches a todos. Feliz noche. Carmen. Sí. Amén. Amén. Amén.